Hola, ¿qué tal? La Segunda República Española fue un periodo de paz, de tranquilidad, de progreso, de democracia plena, de desarrollo español, que después, en el año 1936, la Iglesia, los terratenientes, el ejército, la Carcundia, básicamente, se rebeló contra ese Estado paradisíaco y democrático que nos llevó a la Guerra Civil. Si usted cree que esta es la visión histórica correcta, quizá le va a ir bien ver este vídeo, porque la pregunta es, ¿nos han contado bien la guerra civil española? José Antonio Méndez, ¿nos lo han contado bien o no? Bueno, yo empezaría preguntándonos si nos la han contado, porque es que esta es otra, ¿no? Si nos la han contado y quién nos la ha contado, porque muchas veces escuchamos hablar de la guerra civil como ecos, ¿no? Pero no con un relato sostenido. ¿Quién ha contado en España la guerra civil y desde cuándo? Mira, la guerra civil básicamente nos la han contado desde los libros de texto, ¿no? Los planes de estudio, y sobre todo el cine y la televisión, ¿no? Desde los medios de comunicación de ocio recreativo, podríamos decir, el mundo de la cultura. Desde el punto de vista de la educación, en los planes de estudio, hasta finales de los 90, primeros de los 2000, la Guerra Civil Española se tocaba de puntillas, porque era uno de los últimos temas del curso que se daba solamente a finales de lo que era la antigua EGB y después el BUP, lo que era BUP. Se daba a final de curso, prácticamente se pasaba de puntillas. Ya hacía mucho calor. No se llegaba al temario porque toda la parte anterior era mucho más larga, ¿no? Entonces casi no se tocaba y además no era solamente porque hubiera mucho texto, ¿no? O mucho que estudiar antes, sino porque en esos momentos todavía había mucha gente viva que conocía, que había vivido la guerra civil y que había sufrido la guerra civil, las heridas de la guerra civil. Prácticamente en todas las familias había abuelos, tíos, que a quien no le había matado el bando republicano a un familiar o tenía un mártir en su haber, había ocurrido con el bando nacional. Entonces, este tema se tocaba siempre con mucho respeto y casi de puntillas para no abrir heridas. Un poco como se tocaba en toda la sociedad. Es decir, desde un espíritu de concordia y no ahondar en la división. Y después, desde el ámbito de la cultura y del cine. Y ahí ya sí se empezaba a hacer sangre, ¿no? Porque los hijos ideológicos de quienes perdieron la guerra civil, es decir, de los partidos de izquierda, quisieron tomarse la revancha para ganarla allí donde no la habían ganado, es decir, ganarla en las pantallas, por lo menos para ganar lo que se decía el relato, ¿no? Para intentar ganar el relato. Y eso se ha mantenido en el tiempo hasta el punto en el que cuando llega el gobierno de Zapatero hay un clic y también toda la parte educativa se suma y asume ese relato viciado y distorsionado que trata de presentar todo aquello que tiene que ver con la España nacional como si fuera un infierno de ogros y la Arcadia feliz del bando republicano. Y hay que reconocer que el relato lo han ganado bastante bien, aunque también es verdad que yo creo que en los últimos años lo están perdiendo, sobre todo por el tema de las redes sociales. Era muy gracioso ver la preocupación de nuestros políticos de izquierda que, según algunas encuestas, pues muchos jóvenes de menos de 25 años decían pues, que Franco no les había parecido tan malo, y decían, algo hemos hecho mal, que a pesar de todos los esfuerzos dedicados, tal. Bueno, sin entrar ahora en el debate moral sobre Franco, yo lo que he empezado diciendo al principio del programa realmente fue un poco un discurso de Pablo Iglesias, que él ha repetido hasta la saciedad, pero básicamente, bueno, pues eso, que había una república plenamente democrática, donde las artes, las letras y la economía iba todo estupendamente, donde se fundaron no sé cuántas escuelas, etcétera, etcétera, y de repente, bueno, pues eso, la avaricia de unos pocos que no querían cambiar, lo dieron todo al traste, ¿no? Les cuesta mucho cuando les pones la más mínima duda o objeción, porque, claro, para ellos es un mantra, porque ellos saben que si ese mantra se les cae, les afecta a ellos. Claro. Es decir, la historia de la Segunda República Española es una historia, por lo general, negra, terrible. No te suelen hablar de que apenas 20 días después de proclamada la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, empiezan los incendios de iglesias. No te suelen contar tampoco que hubo varios pronunciamientos, por supuesto el de Sanjurjo y otros muchos, además de huelgas generales violentísimas, luego aparte de otros sucesos, como por ejemplo el suceso de Casas Viejas. Y, por ejemplo, casi nunca te hablan de octubre del 34, por ejemplo. O lo limitan a, bueno, pues una revuelta puntual de unos cuantos mineros que Franco sofocó
con sangre y fuego, etcétera. Bueno, lo que no te están contando, realmente le intentan quitar importancia, como que no fue una cosa tan importante, cuando está absolutamente probado, cómo llevaban meses preparando, cómo desde el PSOE, tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto fueron los que estaban detrás de esto, que Indalecio Prieto después en sus memorias se arrepiente de eso, y como había una situación terrorífica, y como en febrero del 36, por ejemplo, las elecciones generales, de las que todavía ni siquiera están los resultados definitivos, porque se perdieron muchísimas de las actas, fueron unas elecciones absolutamente fraudulentas, las de febrero del 36. Y por último, que entre febrero del 36 y el 18 de julio de ese mismo año se produjeron alrededor de 300 asesinatos en las calles. Esa es la Arcadia feliz, como tú decías antes, que nos intentan vender, de que la República era todo maravilloso, de que todo era democrático, simplemente que es que la derecha pues no sabía reconocer su derrota y tal. Pues miren, no es verdad. Íbamos hacia... hablar del origen mismo de la propia República, ¿no? Esa proclamación de la República. Bien, pero eso podría ser... Bien, pero podría ser... Bien, se podría dar por válido, porque bueno, el rey se va, en fin, entonces se aprovecha el vacío de poder y aparentemente ni siquiera la derecha se pone en contra de la República. O sea, bueno, lo que pasa es que cuando 20 días más tarde empieza a haber incendios de iglesias, cuando sale la Constitución española y donde un tipo tan absolutamente anticlerical como Azaña lleva a cabo, bueno, pues toda la reforma educativa, que básicamente expulsa a los religiosos de la escuela, en fin, todo este tipo de cosas, claro, hay gente que dice, oiga, es que están intentando formar un país sin la mitad de la población. A mí me resulta llamativo. Yo he leído el diario de sesiones, varios de los diarios de sesiones de la época de la Segunda República. Ahora mismo no recuerdo si era Gil Robles o Calvo Sotelo el que dice, en un momento determinado, hace toda una relación de la violencia que se ha instalado en la sociedad española. Entonces empieza a hablar de los robos con arma blanca, de los robos con pistola, de los robos con asesinato, de los intentos de asesinato, de los atentados. Entonces acaba diciendo, España puede vivir en una monarquía o puede vivir en una república. España lo que no puede vivir es instalada en la anarquía violenta. Poco después estallará la guerra. Claro, cuando estamos hablando de si nos han contado bien o mal la guerra civil, es también porque nos han contado mal lo que da origen a la guerra civil. Es decir, ¿por qué hay dos asonadas, al menos dos asonadas militares y un golpe militar contra la República? Pues porque llega un momento en el que los militares se alzan en contra de una situación que consideran insostenible, ¿no? Esto se pasa por alto. Entonces lo que parece es que unos militares con delirios de grandeza dan un golpe de Estado porque quieren ocupar el poder, cuando en realidad esos mismos militares se habían pronunciado a favor de la República en determinados momentos. Y fue Franco, por ejemplo, el que aplaca la Revolución de Octubre en Asturias, precisamente en defensa de la República. Exactamente, en defensa de la República. Hay un momento en el que las derechas republicanas asumen la defensa de la República como un sistema constitucional perfectamente válido. ¿Cuándo se rebelan? No solamente los monárquicos, sino se rebelan cuando están viendo que católicos, todos aquellos que son sospechosos de ir a misa, simplemente son perseguidos, son hostigados. Claro, esto al final acaba en una guerra civil. Toda esa deformación de lo que ocurre antes de la guerra civil se traslada después cuando se pone el foco durante el conflicto y, por supuesto, en los 40 años posteriores del franquismo. Y como dice Gil Robles, bueno, pues era media España que se resistía a morir. O sea, yo me parece que también lo que pretendemos con este microespacio, porque evidentemente en 9-10 minutos es imposible abarcar todo, sí es abrir ese melón y animar también precisamente a todas aquellas jóvenes generaciones que son inconformistas, que no se quieren quedar con el relato oficial, a decir, oye, buscad, investigad, leed y ved todo, y no tengáis miedo a la verdad, y ved de un bando y de otro, y que no os cuenten una milonga. Y por supuesto que no nos impongan, como nos quieren imponer con la Ley de Memoria Democrática, que tienes que creer esto y no hay discusión posible. Antes hablabas del tema de las redes sociales, y es importantísimo, porque ante esos dos canales monolíticos que había antes, que era única y exclusivamente los medios de comunicación y el ocio, ¿no? El mundo de la cultura y los medios de comunicación por un lado, y el canal monolítico también de la educación por otro, las redes sociales y el acceso a Internet nos han abierto la posibilidad de formarnos, de llegar a información, de llegar a fuentes documentales que son absolutamente necesarias para conocer nuestro pasado. Por ejemplo, una buena forma es compartir este vídeo en las redes sociales de cada uno. Por ejemplo, y es tanto este vídeo como otros muchos vídeos que vamos a ir sacando aquí en la zona anti-woke. Aquí sí que les esperamos en el próximo espacio.